no sé si usted tenga una foto de hace 20 años. ¿Tienen una foto de hace 20 años? ¿Me puedes ayudar con el título solamente? ¿Tiene una foto de hace 20 años? ¿O se acuerda de algo que hizo hace 20 años? A ver, hermanos, ahorita estamos en el 2020. ¿Qué hicieron en el 2000? No saben. Festejar la entrada del milenio. Bueno, sí, pero ya después de eso, ¿qué? A ver, déjeme hacerle otra preguntita. Ya estoy introduciendo al sermón. Si yo le preguntara, más bien le pidiera, descríbeme a alguien de tu familia o algún amigo cercano, descríbelo físicamente como era hace 20 años. ¿Lo podría hacer? Pero con detalle, no nada más así, no, siempre ha sido así medio grandecito. No. Que lo describa y diga, yo sí, mira, era así y así y así. Bueno, fíjese la siguiente foto. Ni se ve. Da igual. Bueno, a lo mejor nos conviene que no se vea tan clarito, ¿verdad? Esa es mi novia Raquel y yo en el año 2000. Hace no sé cuántos cabellos y kilos en mí. Bueno, hace 20 años así me veía yo. Qué bueno que me estoy ocultando detrás de ella porque estaba yo flaco, hermano. Así, ¿qué te pasó? Cuántos recuerdos. Pero una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue pedirle a Raquel que fuera mi novia y así espantarle a los buitres que andaban rondando. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Le voy a decir, y se lo dije a ella hace como, no sé, unos 5 días. Le dije, lo que me enamoró de ti, hoy veo que era, la belleza que me enamoró de ti, hoy veo que era como el 5% de lo que hoy conozco de ti. El otro 95% el Señor me lo tenía guardadito. Yo andaba de novio allí, Dios ya me había dado esposa. 20 años, hermanos. ¿Se acuerda de lo que hizo hace 20 años? ¿Podría describirse con precisión? Le voy a decir algo más. Si quieres avanzar, Chris, por favor. En la siguiente diapositiva. Regresamos a las preguntas. ¿Tiene una foto? Estaría bueno que la suban al WhatsApp. Aquí estoy yo hace 20 años. Bueno, hay algunos tan jovencitos aquí que tendrían que poner una foto de sus padres porque ni siquiera habían nacido. ¿Se acuerdan de algo que hizo hace 20 años? Bueno, le voy a decir algo. Si mantiene un diario detallado y ha sido diligente, puede ir y consultar y decir, tal día hice esto. Hay gente que sí lo hace. No lo digan, pero Dwight Robertson es un hombre que mantiene un diario espiritual y tiene cuadernos y cuadernos llenos de lo que ha hecho. Hay experiencias que no olvidamos por su impacto, ¿verdad? Hay experiencias que pueden tener 20 o más años, pero que de repente pasamos por el lugar y todavía sentimos una sensación o gozosa de lo que allí sucedió o tensa. Quizás si regresó por el lugar donde se accidentó o le asaltaron, no dan ganas y uno siente feo de andar por allí, aunque han pasado muchos años. Es más, nuestro cerebro, el Señor lo hizo para recordar. Y aunque hay muchas cosas que no tenemos aquí al dedillo, a veces hay olores. Dicen, así olía la casa de mi abuelita. Así olía. Y hasta vamos y le damos otro jalón porque decimos, es que me trae tantos recuerdos bonitos. He asistido a algunas cataciones, espero que se diga así, o catas de café. Más porque regalan café que por otra cosa. He asistido y lo que le dicen a uno es, lo primero es olerlo. Y te dicen, ¿y a qué huele? ¿Qué te recuerda? Y hay café que huele a oficina de gobierno de hace 30 años cuando fumaban y tomaban café todo el día, ¿no? Así, recuerdo de niño haber entrado y olía re feo. Pero hay otros cafés que recuerdan, por ejemplo, a mi papá y mis tíos, ¿verdad?
cenando y tomando café. No, a la chamacada tomando leche, agua, lo que fuera. Para ella es tu café. Porque huele a ese. Entonces se activan recuerdos que a lo mejor estaban dormidos bajo capas de días, meses y años, pero que de repente brotan. Me permito sugerirle algo. Hay eventos como una boda, el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un sobrino, la graduación, el día que te bautizaste, un ascenso en tu trabajo, tu primer empleo, cosas así que no se te olvida ni la fecha. Pero hay otras cosas que se olvidan. Sin embargo, también llegamos a recordar accidentes, muertes, funerales. ¿Dónde estabas el día tal? Y en México es muy común eso. ¿Dónde te agarró el temblor? Decían antes. ¿Dónde estabas en el sismo del 85? Ahora también es el sismo del 2017. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y algunos de nosotros nos acordamos hasta de cómo estábamos vestidos en ciertas ocasiones de esas. Hay muchas cosas que quedan olvidadas, pero que algo surge como catalizador para que regresen a nuestra mente. No he leído el texto de hoy porque lo voy a ir leyendo y explicando. Es Génesis 42. Ustedes ya extrañaban Génesis, como yo. Este primer libro de la Biblia, que es un relato histórico, es una narrativa histórica, aunque en él encontramos poesías, aunque en él encontramos profecías, encontramos otros estilos literarios, el estilo que predomina es una narrativa histórica. Su autor humano, escogido por Dios, fue Moisés, hombre de altísimo nivel académico, cultural, habiendo sido criado en Egipto. Él tenía la mejor preparación de su tiempo. Hubiera sido como si alguno de nosotros tuviera la oportunidad hoy en día de asistir a una de las mejores universidades del mundo, quizá Oxford, quizá Yale, una de esas que además es dificilísimo entrar y carísimo, pero la mejor, la más alta preparación. Dios escogió a este hombre que si él hubiera querido escribir Génesis como una fábula, hubiera escrito en la forma literaria, en el arreglo de las palabras, que comúnmente se le llama la sintaxis, en el arreglo de las palabras, para escribir una fábula, para escribir una poesía, un cuento o una leyenda, pero no. Escribió esto y arregló las palabras bajo la guía del Espíritu de Dios como una narrativa histórica. Es decir, esto debe ser creído porque es verdadero, como eventos verdaderos. Todo en él, el diluvio, la torre de Babel, el huerto del Edén. Y por supuesto, este tipo de textos como el de hoy, Génesis 42, donde habla de una familia y los problemas que en ella se suscitaron. Ya hemos dejado atrás cuando Dios hablaba a las naciones como si fueran una familia. ¿Recuerdan? Se multiplicaron y a todos los tenías como una familia. Pero ahora agarró una familia y le habla como si fuera una nación, porque en la mente de Dios eso van a ser. En el propósito de Dios, de una familia va a salir toda una nación, el pueblo judío. Y estamos ubicados en la parte donde ya pasó la vida de Abraham, ya pasó la vida de Isaac. Ahora está Jacob, que es nieto de Abraham, hijo de Isaac. Pero ya más bien en la escena están predominando sus hijos, específicamente José. José, que fue un hombre escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero desde muy temprano le dejó ver que Dios lo había escogido para cosas especiales, particulares. Más o menos a sus 17 años, Dios le dio algunos sueños donde le mostraba que él sería predominante entre su familia, incluso sobre su padre, en cierto modo, en el sentido de que él sería usado para salvarles la vida. José no recibió muy bien las palabras del Señor, recordarán en el capítulo 37, y con sus hermanos les decía: ¿qué creen? Dios me dio un sueño. Todos ustedes se van a inclinar ante mí.
jovencito arrogante. El problema no fue el plan de Dios, el problema fue que en el corazón pecaminoso de José, él lo utilizó para echárselo en cara a sus hermanos. Sus hermanos tampoco tuvieron la reacción más piadosa que pudieron tener, sino que más bien, dice la Escritura, llegó al punto donde ya no le hablaban en paz. Todo el tiempo era hablarle ásperamente, con rudeza. Jacob amaba mucho a José porque era el hijo primogénito que le dio su esposa amada Raquel. Y no tenía, pues como que sentido común Jacob. Porque aparte de todo le dio una túnica de colores, una túnica bonita, un vestido especial, diríamos, sería como si en nuestros días le comprara un Hugo Boss, un traje Hugo Boss a José y le dijera, ve con tus hermanos. Y todos los demás andan en overol, botas y guantes, y este llega en Hugo Boss, zapatos de charol para no bolear. Y todos los hermanos dicen, es obvio que este no viene a trabajar, este es el consentido. Y así que lo odiaron más y más, hasta que un día, andando lejos, su padre le dijo a José, ve a ver a tus hermanos. Y sí era la intención que los fuera a checar. ¿Qué andaban haciendo? Anduvo preguntando y cuando lo vieron venir de lejos, dijeron, vamos a matarlo. Hasta que Rubén intercedió y dijo, no. Entonces a alguien más se le ocurrió, pues tan siquiera vamos a echarlo a la cisterna, allá un pozo. Y los pitufos y otras caricaturas nos mostraron que los pozos son agujeros bien hechecitos y bonitos, pero en realidad son huecos donde a veces, si alguien cae ahí, puede quedar muerto. Allí echaron a José. Y no lo sacaron de allí hasta que vieron venir una caravana de ismaelitas, a quien dijeron, pues mejor vamos a venderlo. ¿Para qué nos ensuciamos las manos? Mejor sacamos una lana de este chamaco. Y lo vendieron y los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Los hijos de Jacob, el resto de sus hijos, llegaron a dar el informe a su padre Jacob. ¿Qué crees? Aquí está su túnica. La habían empapado en sangre y entonces le dijeron, una bestia se lo comió. Y a Jacob le rompieron el corazón. Aunque tenía otro hijo de Raquel, este era su hijo amado, su primogénito de Raquel. José fue llevado a Egipto, donde sirvió como esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar. Este hombre tenía una esposa de muy mala conducta, que trató de seducir a José varias veces hasta que un día lo acusó de intento de violación y José fue llevado a la cárcel, aunque Potifar, dijimos, pues como que ni le creía a su esposa y más le dolió deshacerse de su mejor empleado que otra cosa, porque lo hubiera matado, pero no lo hizo así. Allí en la cárcel, José interpretó los sueños del copero y del panadero. ¿Recuerdan? Al copero, ¿cómo le fue? Fue restituido. Al panadero lo mataron. Y todo eso en cumplimiento de la palabra de Dios a través de José. O sea que este hombre sí tenía algo con Dios. Para ese momento José había sido cambiado, era otra persona. ¿Qué sucedió? Bueno, quizá, como vimos en alguna de nuestras ocasiones anteriores, quizá el sufrimiento lo llevó más cerca de Dios. A veces Dios utiliza eso. A veces Dios utiliza el sufrimiento para activar la conciencia. A veces Dios utiliza diferentes métodos para activar la conciencia. El comentarista James Montgomery Boyce dice acerca del capítulo 42 de Génesis: en el caso de los hermanos de José, la necesidad, el trato duro y la soledad reblandeció su conciencia. Para este momento habían pasado más o menos 20 años de que vendieron a José. 20 años. Y ahora se suscita una nueva circunstancia. Génesis 42:1 dice: viendo a Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Otra vez se cumplió las palabras de José, porque no solamente el panadero y el copero, también el faraón tuvo otro sueño.
unas vacas gordas y luego unas flacas que se comieron a las gordas. Acuérdese del orden, para que no le pase lo que aquella persona que ya le conté. Ahorita estamos en las flacas, pero luego vienen las gordas. No, hombre, si estas son las gordas, imagínate cómo está la flaca. Pero de todas maneras, ese texto no es pretexto para que interpretemos la vida entre vacas flacas y gordas. Es la soberanía del Señor lo que dicta. Pero viene el tiempo de vacas flacas, como Dios le había mostrado a José y a Faraón en su sueño. Y ahora hay hambre en toda la tierra, pero en Egipto sí hay comida, porque había un hombre sabio con la sabiduría de Dios que había hecho el plan de guardar, de almacenar. Y hay comida suficiente. Jacob le dice a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto, descended allá y comprad allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, todos menos Benjamín, pues. Los 10 que le quedaban, excepto Benjamín, hubiera sido el 11. Descendieron a Egipto, así que todavía se ve la autoridad de Jacob para mandar a estos hombres que ya no eran muchachitos, y eran señores de familia y todo. Y les dice: pues ¿qué están haciendo aquí? Esperando a morirnos de hambre, órale, vayan. Más o menos, si Jacob sigue en Hebrón, más o menos un viaje de 3 semanas tenían que emprender. Y a usted que se le hacía muy largo echarse la línea 2 del metro, Tasqueña 4 caminos. 3 semanas de camino. Es más, aquí adelante le van a aparecer unos mapas para que nos demos una idea de por dónde estaban. Acá está Hebrón, el campamento de Jacob en el cuadro grande. Y luego hay 2 posibles sitios a los que los envió en Egipto. Ahí donde dice Avaris, que fue en algún momento la capital de Egipto. Es posible que haya estado allí José, o que haya estado en este otro lado, en Memphis. Ese no es Memphis, Tennessee, ese es Memphis, Egipto. No vaya a pensar, ay, sí andaban lejos. No, esas son. Y más o menos, dice el comentarista Henry Morris, que debería ser un viaje como de 3 semanas para los medios de transporte del momento. Váyanse, para que se ubique un poquito más. Ahorita regresamos a este Chris, le das al que sigue, por favor, para que se ubique, ¿verdad? Porque así por encima ya nos ubicamos mejor en el mapa mundial. Ellos andaban aquí, la tierra de Canaán, acá está Egipto, y en los 2 cuadritos son los lugares que le mostré en el otro. Si quiere, regrésale. Ah, bueno, espérame. Esta es la distribución actual de los países. Ahí está Egipto, ahí está Libia, Israel, Jordania, aquí está Arabia Saudita. Tristemente, en nuestros días está muy en boca de muchas personas Irak e Irán. Ahí está Siria, ahí está Grecia, allá arriba Turquía, etc. Bueno, ahora sí, Chris, regrésale al otro mapa, por favor, está más bonito. Bueno, entonces, más o menos ese viaje es el que les está diciendo: pues órale, váyanse. Y se van 10 hermanos para comprar grano en Egipto. Pero Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Como que este hombre conoce a sus hijos. Ha tenido 20 años para repasar el informe que le trajeron de José. 20 años. Quizá en la mente de Jacob hay sospechas, porque él sabe qué tipo de hijitos tiene. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de lo que hizo Simeón, ayudado de su hermanito? ¿Se acuerda qué fueron a hacer en Siquem? Una matanza. Él sabe que entre sus hijos hay hombres muy crueles. Y quizá Simeón y Leví, dice Génesis 49:5, son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. Usted sabe qué tipo de gente son sus hijos. Pero no podemos ser dogmáticos, nada más lo que dice allí, para que piense, porque todo maestro debe hacer pensar al alumno. Piénsele, igual y es verdad, que tenía sospechas y dijo: no, Benjas, vente, o Min, ¿no? También le dicen Min a los de familia. Min, vente, quédate aquí, tú no vayas.
porque estos hermanitos tuyos. Entonces se queda Benjamín, versículo 5, y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Se hicieron caravanas de migrantes. Hombre, pues ahí están, temas actuales. Para ir a comprar grano. Aquí no hay ya para subsistir, vamos para allá. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro a tierra. Ahora, vamos a brincarnos, querida, hasta a Turín, perdón. Vamos a brincarnos aquí, porque le traje otro más, por favor. Le traje algunos dibujos. Este que está aquí es una foto, pero lo que quiero que vea es cómo probablemente andaba vestido José. Este cuadro, de hecho, se titula José y sus hermanos. De aquí ya lo están poniendo con Benjamín, por eso se ve tan chavito. Y ahí están los demás, ya muy sonrientes, pasado el susto. Pero José quizá estaba vestido así. Ahora, la cosa con los funcionarios egipcios, había diferentes vestimentas y todo, pero la cosa de los funcionarios egipcios es que andaban bien rasurados. A veces hasta la cabeza. La identidad de José no hubiera sido fácil de describir, o de, más bien, de dar con ella, porque han pasado 20 años. Y en 20 años ya le puse mi foto, uno cambia. Algunos para bien, otros para mejor. Y todos cambiamos. Ya cambió José. Y ahora está vestido de una forma que estos hombres no están familiarizados con ella. Por eso le puse acá también quizás sí andaba José, pero él era el que, dice allí el versículo 6, lo dice la Biblia de las Américas, muy bonito, era el que mandaba. Me da la impresión de que ese versículo lo tradujo un hermano mexicano. Era el mandamás. Era el que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. ¿Por qué no me acompaña en Génesis 37 rápidamente? Versículo 6. Y él les dijo, José: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. De aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Cómo ven, hermanitos? Un día todos ustedes me van a hacer caso a mí. Y aquellas palabras que es muy probable que hayan salido llenas de arrogancia, de todas maneras eran ciertas. Aquí está el cumplimiento. Se postraron ante él. Y todavía falta. Ahora, como una gran historia que se va desenvolviendo poco a poco, vea la escena. Escuche el bullicio de todos los que vienen a comprar grano, a la gente hablando en diferentes idiomas, egipcio y otros. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció. Ándale, ya los caché, son ustedes. Pero fingió no conocerlos, así como que se hizo así, ladito. Y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido, dice el versículo 8, el versículo 9. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Regrese al capítulo 37. Es más, no al 37. Sí, el 37, perdón. Dice el versículo 12: después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue
a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: he aquí viene el soñador, ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Espere allí. José fue enviado por su padre como oveja al matadero. Y estos grandulones, abusivos, hacen su plan. De aquí le va una postura del comentarista F.B. Meyer que dice: quizá José los trató como espías porque así lo trataron a él cuando fue a buscarlos a los campos de Dotán. No podemos ser dogmáticos, no podemos decir esto lo hicieron, porque el capítulo 37 no recuenta que le hayan llamado espía. Pero el encargo del padre, ¿cuál era? Pues a ver, echar ojo. ¿Era un espía? Velos espiar y vienes y me dices. Quizá José en el capítulo 42 está diciéndoles espías porque en su corazón ha guardado cómo fue tratado él aquella ocasión hace 20 años cuando fue a buscar a sus hermanos. ¿Recuerdan? Ya han pasado 20 años. Sois espías. Ellos dijeron, versículo 10, no, Señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Tienen razón, son hijos de un mismo Padre, de diferentes madres, 4 en total, pero de un mismo Padre. Somos hermanos, no somos de un ejército invasor, somos una familia. Es su argumento para salir de esto. Pero él les dijo: no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Mas ellos dijeron: tus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre, de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Y ya le dijeron a José todo lo que quería oír. Sigue vivo Benjamín. No le hicieron lo mismo que a mí. Son mis hermanos. ¿Sí? Son. Ahí está. Simeón y Leví tienen cara de malos, y esos son. Ahí está Rubencito, el de las mandrágoras. Ahí está. Son estos. Y José les dijo, versículo 14, tal como os dije, sois espías, en esto seréis probados por vida de Faraón. Fíjese bien que José oculta su identidad porque ahora habla como egipcio. Ahorita le digo algo del lenguaje, pero la expresión que él utiliza es la que hubiera usado cualquier egipcio. Por vida de Faraón, les juro por Faraón que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Es bien colmilludo el José. Es administrador, bueno, no quiero decir que los administradores. Lo que quiero decir es que es sagaz, ¿verdad? Hábil de mente. Porque les tiende la camita, les tiende la trampa. Sí, pero van a tener que traer a mi hermano. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano mientras vosotros quedáis presos, para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Montgomery Boyce? La necesidad, el trato duro, ¿y qué más? La soledad pueden reactivar la conciencia de alguien. La necesidad llevó a estos hombres a Egipto. José los ha tratado de manera dura. Y para lo que conocemos ya de José, se me hace que le fue difícil el papel. No le brotaba eso de ser malo, pero aquí lo tuvo que ser. Y ahora los va a poner solos. Uno podría pensar, bueno, pero eran 10, ¿no? Pues como quiera y se daban valor, bueno, pues vamos para el bote. Pero no, fíjense lo que va a pasar en estos hombres.
Versículo 18. Y José les dijo al tercer día: haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué habla de Dios este? Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas, y no moriréis. Note lo que ha producido hasta aquí esto. Versículo 21. Entonces le dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Estamos presos? Y ahora que todos nos vayamos, uno se va a tener que quedar. La soledad. Número 2. El trato duro. Nos han estado tratando aquí preso. Y la necesidad. Si hubiera habido comida, no hubiéramos tenido que venir aquí. Acuérdense, esta gente era riquísima. Para que hayan tenido que ir a comprar a otro lado, es que el problema estaba serio y amenazaba sus vidas. Para su tiempo eran magnates, pues. Dios estaba proveyendo de todo lo que la familia escogida iba a necesitar, de donde iba a surgir su pueblo. Pero en su conciencia la habían adormecido, la habían encallecido, la habían aturdido. Pero allí estaba el recuerdo. Esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. Su conciencia no había estado tranquila, había estado encallecida, pero nunca muerta. ¿Qué tiene que ver José aquí? Nada. Habían tenido otros 20 buenos años de abundancia. ¿Por qué hasta ahorita lo que le hicieron a José se les estaba revirtiendo? No es eso. El plan de Dios así lo quiso. Pero ellos están interpretando que les está yendo mal porque tienen sucia la conciencia. Y es que la conciencia, mis hermanos, es el sistema de alarma que Dios pone en toda persona. Todo hombre, toda mujer, aún no creyente, tiene conciencia. La conciencia, en la palabra del Señor se utilizan mayormente 2 palabras para hablar de ella. A veces se le llama, sobre todo en el Antiguo Testamento, se le llama el corazón. Es el sentido de alerta, de que algo no anda bien, de que no estoy haciendo algo que es correcto, o más bien de que estoy haciendo algo que es incorrecto delante de Dios, o algo que es correcto delante de Dios. Obviamente que no confiamos en la conciencia, sino en la palabra del Señor. Entonces, si me siento inquieto, pero la palabra de Dios dice que estoy bien, entonces estoy bien. Pero si me siento inquieto y la palabra de Dios dice que no, que estoy mal, pues entonces estoy mal. Por supuesto que ese es el hombre natural. El creyente tiene el Espíritu de Dios redarguyéndole de pecado. Y si andas en pecado, te lo hace ver. Y te sientes muy mal. Por supuesto que si sigues repitiendo el mismo pecado, callas la voz del Espíritu de Dios. Y ya no te sientes tan mal. Por eso dicen que el primer pecado es siempre el más difícil. O la primera vez que pecas de cierta forma es la más difícil. La que sigue es más fácil. Soltar una palabra altisonante es más difícil hacerlo la primera vez que la segunda. Faltarle al respeto a alguien es más difícil la primera vez que la segunda. Por eso es que desde la primera debes cortar el tronco del pecado. No dejar ni el tocón como dejan cuando cortan los árboles. Hay que desenraizarlo. Hay cosas que son buenas, pero que nuestro corazón podría tornar en malas. Si abusamos de la bendición y lo convertimos en tentación. No es malo el descanso, pero cuando abusas del descanso,
empiezas a descuidar tus prioridades y tus responsabilidades de las cuales Dios te va a pedir cuentas y entonces ya está el problema. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. El Espíritu de Dios nos advierte, nos dice no, párale, no es por ahí. Hace rato leímos la carta a Sardis, Apocalipsis 3, los primeros versículos. A esa iglesia tenían la conciencia ya tan dormida que el Señor les dice, pues lo que queda vivo, reténlo, porque estás a punto de que no quede nada vivo. Está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes. Si no recuerdo mal, es el doctor Richard Mayhew el que dice, era la iglesia zombie. Se movían y andaban de aquí para allá, pero estaban muertos. Si vas callando la voz del Espíritu de Dios, todavía queda la conciencia, pero en una de esas también la conciencia está entumecida, está dormida. Por eso, una y otra vez el Nuevo Testamento habla de esto. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 23, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Pablo no estaba diciendo que fuera perfecto y sin pecado. Entonces, ¿cómo le hacía para tener una conciencia limpia? Vea lo que dice el primer libro de Samuel 24:5. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado a la orilla del manto de Saúl cuando lo andaba correteando Saúl, y él lo encontró en una cueva, y para que veas que te perdoné la vida, aquí está un cacho de tu manto, para que veas que te pude haber matado, pero no lo hice. Pero le remordía la conciencia. Lo curioso es que luego lo vemos años después, no le remordió la conciencia haber tomado a la esposa ajena y haber mandado matar al esposo y bla bla bla, y todo lo que se desarrolló allí, un efecto dominó. Entonces, un hombre que tenía una conciencia muy viva, muy activa, pues luego lo vemos con una conciencia adormecida. Primera carta de Juan 3:19 dice, en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón no nos condene. Y en este caso está hablando del Espíritu de Dios moviendo el corazón, haciendo sentir al creyente si está bien o mal, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Ahora, no confía en su corazón solamente, porque el corazón, dijo el profeta Jeremías, es la cosa más engañosa que hay en el mundo. Según tú puedes estar correcto en tu opinión, o en tu juicio, o en tu aseveración, o en tu conducta, pero eso es solamente sabio en tu propia opinión. Eso es lo que dices tú. Pero hasta que llegas ante la regla de la palabra de Dios, allí se ve si sí o si no. Entonces, si no por otra cosa, al menos que nos lleve diariamente a la palabra del Señor, el vernos en el espejo y decir, Señor, sí. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta discernir el alma y los pensamientos. Hay ocasiones, hermanos, en que usted y yo no sabemos si estamos haciendo bien o mal, pero la palabra de Dios sí. No nos podemos decidir. ¿Estoy bien? Porque creo que sí, creo que es lo correcto y lo justo, pero ¿sí estoy bien? Entonces, para tener una conciencia tranquila, mejor vaya a la palabra de Dios, que le diga si sí está bien o si está mal. Pablo le dijo a los corintios, pues a mí me importa poco el juicio que ustedes hagan de mí. Es más, lo que yo opine de mí mismo no importa. A mí lo que me importa es el juicio que Dios tiene de mí. No me interesa la opinión ni la propia. Lo que me interesa es lo que Dios diga. Una conciencia limpia. Me regreso a las palabras del apóstol Pablo. Hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Pablo, ¿por cómo se le hace? ¿Es que Pablo jamás pecó? No, por supuesto que no. La Biblia dice que todos hemos pecado excepto el Señor Jesucristo. Una conciencia limpia es aquella que se ha librado del poder de la culpa por medio de la confianza en el Evangelio de Cristo diariamente. Porque ya creí, soy perdonado.
Y porque todos los días recuerdo que soy salvo, entonces lo que haya hecho yo quedó atrás. En algunas ocasiones los pecados tienen consecuencias que no solo prevalecen en circunstancias al corto, mediano y largo plazo. Y aun cuando lleguemos a superar las circunstancias, las consecuencias que deja el pecado, la conciencia sigue intranquila. Ya repuse el daño, pero me sigo sintiendo mal. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Este pasaje de Génesis 42 es, creo yo, un pasaje difícil de interpretar para obtener una enseñanza. Y lo creo así porque, aunque hay allí algunas joyas al ras de la superficie, hay otras joyas que vale la pena desentrañar. Y la conducta de estos hombres muestra algo que es verdadero en todos los hombres. Es una lección, si le gustan las palabras domingueras, es una lección de antropología bíblica. Lo que la Biblia habla en otros lugares diciendo que el hombre tiene conciencia, aquí no lo dice. Y la conciencia les acusó, pero lo vemos que les acusan. Porque apenas salió algo mal y lo relacionaron con el pecado que habían cometido hace 20 años. Y tristemente, aunque me vea sonreír, tristemente, hay muchos cristianos hoy en día que siguen viviendo el cristianismo bajo el poder de la ley. Y no es una confusión de términos, entiendo lo que estoy diciendo, y no estoy diciendo que haya salvación por medio de la ley, no hay salvación solo por la fe en Cristo Jesús, mas el justo por la fe vivirá, está desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Lo que estoy diciendo es que hay muchos que viven la vida cristiana juzgando sus circunstancias en base a su desempeño como hijos de Dios. Me está yendo mal, es que por lo que hice, por lo que dije, no niego que hay consecuencias. Lo que digo es que usted no puede vivir una vida en paz y en gozo interpretando que si hoy le va bien es porque Dios está sonriéndole, y si hoy le va mal es porque Dios está enojado con usted. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene más que ver con la falsa doctrina de la salvación por obras que con el Evangelio de Cristo. Y si la salvación no es por obras, y no lo es, entonces tampoco, si no nos sirvieron las obras para ganarnos la salvación, tampoco nos sirven para perderla. Y por supuesto, hermano, que su relación con Dios está fija, está firme en los méritos de Cristo, no en sus méritos diarios. Que si hoy nos va de una manera o si nos va de otra, tiene que ver con el plan de Dios para nuestra santificación, no con nuestro desempeño. Sí, habrá consecuencias, pues sí. Si miente en su declaración fiscal, ¿qué va a pasar? Pues le van a caer, y con justa razón, ¿para qué anda mintiendo? Pues hay consecuencias, pero eso no es si usted es hijo de Dios o no. Usted es hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, por sus méritos. Usted está firme en esta gracia, escribió el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 6. Estamos firmes en esta gracia en la cual estamos firmes. Nada nos puede separar del amor de Dios, escribió luego en el capítulo 8 de esa misma carta. Y por todos lados está la certeza y firmeza de nuestra salvación. Pero cuando hay pecado, entonces, ¿qué hay que hacer para tener una conciencia limpia? Confesar, ponerse de acuerdo con el Señor. Ahora, el arrepentimiento va más allá del reconocimiento. El arrepentimiento no es solamente decir hice mal. El arrepentimiento incluye el reconocimiento y también incluye el aborrecimiento. Hice mal y me da asco. No puedo regresar el tiempo, pero si pudiera regresarlo no lo haría. Y como no puedo regresar el tiempo y solo me queda para adelante,
en el poder del Espíritu, en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdame a no caer en lo mismo. Y ese es el deseo de tu corazón. Y ese es el anhelo de tu corazón. No quiero volver a pasar por eso. Ahora, sí, como estos hombres, a veces, el Señor tiene que inquietar. Y estos hombres se sintieron culpables. Y a veces el Señor tiene que inquietarnos y movernos el tapetito. A veces lo hace literal y tiembla, para que nos acordemos de quién manda. A veces tiene que movernos el tapetito. ¿Qué hiciste hace 20 años? Quizá los hermanos de José. Esa era la pregunta. ¿Te acuerdas de hace 20 años? Quizá para usted y para mí son menos años. Pero no. Siga viviendo si es que ha estado así. La vida cristiana con cargas de culpas. Porque si usted es hijo de Dios, todo ha sido perdonado. Y si todavía tuviera algo que resarcir, y es posible resarcir el daño, componer el daño, hágalo. No diga, pues ya me perdonó el Señor, ya ni modo, hay que se aguante. No, si puede componerlo, compóngalo. Pero no viva con culpas. Cristo llevó nuestras culpas. Usted lo que necesita es seguir confiando que ha sido perdonado. Una de las escenas más conmovedoras que como pastor he atestiguado varias veces es hablar con personas que no saben si están arrepentidos de sus pecados o si se están engañando a sí mismos. Y con lágrimas me dicen, es que no sé si soy salvo. ¿Te duele lo que haces? Sí, pero ¿qué pasa si no es suficiente? No, mi hermano, pues si ya estás hasta llorando. Arrepentimiento, ahí está. Pero confía en que entonces eres perdonado. Es curioso que en el versículo 21 la misma palabra se repite, angustia. Vimos su angustia. Ha venido sobre nosotros esta angustia. Y aunque no nos lo contó Moisés en el capítulo 37, José ha de haber estado gritando despavorido, suéltenme, no sean malos, no me hagan esto, ¿por qué no? Con horror, como alguien que está a punto, que ve la furia en los ojos, en las caras, escucha el odio en las palabras de sus hermanos, siente cómo lo agarran con sus manos y no lo sujetan bonito, sino que lo sujetan fuerte y agárralo y túmbalo y a lo mejor hasta golpes y patadas y escupitajos, angustiado, siente que lo van a matar. Quizá durante esos 20 años sus hermanos han estado escuchando esas voces. Y ahora ha venido sobre nosotros su angustia. O sea que aunque eran adultos y estaban en bola, de todas maneras estaban bien aterrados como estaba José. Estaban bajo el dedo del mero de Egipto, del imperio de su tiempo. Podía aplastar si quería. Y Rubén les respondió diciendo, no os dije yo, se fija cómo están en el diálogo de echándose la culpa, no os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchaste. Me salió medio chilango, pero con acento hebreo lo debía haber dicho. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Esto, están afirmando, esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía. O sea que además de administrador, intérprete diagonal profeta, era re buen actor. Ya vienen los Oscars, ahí estaría. A la mejor actuación, José, por su encuentro con sus hermanos. Era re buen actor, que fingía que no los escuchaba. Imagínense, lo está alzando la barbilla así. ¿Cómo ves? Fingía. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que no sabían que le escuchaba? Bueno, porque no estaba, porque había un intérprete, dice.
porque había un intérprete entre él y ellos. O sea, ya nos explicó el detallito, porque si llegó y hablaron en hebreo con él, como que, a ver, ¿qué? O es muy sabio, es muy cabecita y sabe otro idioma. ¿Qué? No, es que estaba usando un intérprete desde el inicio. Todo el diálogo con ellos ha sido a través de un intérprete, siempre ha habido pues intérpretes. Y se apartó José de su lado y lloró. Este es otro José. Este no es el chamaquito aquel arrogante de... ¿Y qué creen? Tuve otro sueño. Vi a las estrellas y aún el sol y la luna se me postraban, refiriéndose a su padre y a su madre. Este es otro, que aunque se está haciendo el duro, dice, y se va por allá y se suelta a chillar. ¿Sabe que pues, ¿qué le hacemos, verdad? Es parte de la encomienda del Señor a los padres disciplinar a sus hijos. Y entonces dice la Escritura que el que retiene la vara de su hijo le odia. Entonces pues ya mi nena, así de preciosa como usted la ve, pues es pecadora, ¿verdad? Y un día lo saca. Hasta que llegó el punto donde, después de lo que le dicen los pediatras, cambie de voz. Si siempre le habla bonito y háblele duro, pues ni el cambio de voz sirvió. Entonces le tuve que dar su nalgadita. Y le di su nalgadita, se la di a su mamá y me fui al otro lado del cuarto a llorar. Estaba yo chille y chille porque se siente re feo. Y es la experiencia de los papás, ya me lo han dicho. Vas a ver que cuando le ves te va a doler más a ti. Y sí, duele más a ti. Pues así estaba José. Por un lado estaba acá el duro, el que disciplina. No, aquí estos espías. Y por el otro lado se iba a chillar. Es que son mis hermanos. Y cuando volvió a ellos, ya que se secó la lágrima, ya ve que hasta se maquillaban, entonces una de esas se tuvo que volver a maquillar. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Qué difícil ha de haber sido para José Corazón de Pollo hacer esto. Ahora, ¿por qué a Simeón? Eso suena el tic-tac, tic-tac. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué Simeón? Simeón era el segundo cronológicamente. Rubén era el mayor de todos. Simeón, si Rubén ya se hizo a un lado el día que lo apresaron, lo echaron a la cisterna y así, el siguiente que debió haber defendido, ¿quién era? Simeón. ¿Y quién fue el que terminó diciendo no lo maten mejor a la cisterna? Judá. Judá fue el que salió al quite. Tal pareciera que para darle un escarmiento, y porque además Simeón, ya leímos, era un hombre cruel, despiadado. Quizá Simeón, por no haberlo defendido, por ser el siguiente en el orden que debió haber saltado para defenderlo, pero no lo hizo, y tal vez hasta haya sido, perdónenme tantas suposiciones, pero necesitamos meterle pensamiento y cuestionarnos cosas. Quizá fue uno de los más crueles, y además era de los más grandes, tenía más fuerza. Pues y lo ató allá a la vista de todos, y amarradito te vas a quedar aquí. Haber costado un montón de trabajo. Bueno, tal vez ni siquiera fue José mismo, igual y le dijo allá a sus guarros: órale, guardias, como es el comercial, órale. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí, y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, temblando, se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Y aunque yo sé que usted conoce el resto de la historia, y vamos a parar.
Sus conciencias les acusan. Es Dios el que nos anda correteando. Era José. Pero estos sienten que es el Señor el que les anda poniendo allí la trampa. No, hombre, nos va a hacer caer en manos de ese loco que amarró a Simeón. Permítame preguntarle, ¿qué hizo hace 20 años? Y se lo pregunto ahora para finalizar ya de manera metafórica. ¿Qué hizo? ¿Qué pensó? ¿Qué dijo? ¿Qué sintió? Que tal vez todavía aqueja su conciencia. Que tal vez usted se ha callado y no le ha dicho a nadie, ni quiere decirle a nadie, pero que Dios conoce muy bien. Porque aunque nadie más lo sepa de los círculos sociales en los que hoy se mueve, Dios sí lo sabe. Fue testigo presencial. Él estaba allí, lo escuchó todo, lo vio todo, conoció lo que había en su corazón. Quizá fue la vez que se peleó con alguien y de ahí para acá ya no le ha vuelto a hablar. Quizá fue la vez que, teniendo la oportunidad de hacer el bien a alguien, se negó a hacerlo. Y le pesa. Quizá fue esa última visita a un familiar que ya no está entre nosotros, que pudo hacer y ya no hizo. Que pesa en su conciencia. La gran noticia es que de aquello que recordamos y aquello que ya ni nos acordamos, de todo eso, por la fe en el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo eso está perdonado. Pero hace falta que a veces llevemos esos episodios, esas breves escenas a los pies de la cruz. No para perdón, ya fueron perdonados, solamente para que los veamos también como lo que son, pasado. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Por supuesto, si hay la oportunidad de enmendar la relación, si hay la oportunidad de corregir el mal hecho, hágalo. No eche en vano esa oportunidad, no vaya a ser que se quede con eso. Las oportunidades se van y a veces ya no regresan. A veces. Pero quizá ahorita sí regresó. Quizá usted, como los hermanos de José, mientras que me ha escuchado hablar, algo le han dado zumbando, como un mosquito molesto a las 3 de la mañana. Y quizá por muchos años le han dado zumbando. Y no sabe si la gente se enterara lo amaría menos. Son de esas cosas que pesan y que calan. Y en un pasaje que habla de manera implícita de la constitución del hombre y de cómo tendemos a reaccionar cuando las cosas salen mal. Es buena oportunidad para decir: Señor, yo he creído en ti como Jesucristo y sé que estoy perdonado, pero a veces esto no me deja vivir con gozo, porque me sigo sintiendo triste, me sigo sintiendo mal. ¿Por qué no le pide al Señor la plena confianza de que eso delante de Él está enmendado? Pero también le pide el valor de si es algo que puede componer todavía, hacerlo y no dejar pasar más tiempo. No vaya a ser que la puerta de oportunidad se cierre y entonces haya que cargar con eso más. Vamos a orar. Padre, tú nos has dado tu Santo Espíritu y tu palabra. Ellos son nuestra totalmente confiable guía para esta vida. Si tu Santo Espíritu nos redarguye,
tenemos perdón desde que creímos en tu Hijo Jesús de todo pecado. Pero quizá nuestra utilidad para ti pueda verse mermada porque no nos sentimos dignos, no nos sentimos capaces de ser usados por ti. Quizá nuestra relación contigo se distancia y se aleja porque nos sentimos sucios, no dignos de venir a ti. Y por ende nuestra relación con la iglesia se enfría y se entorpece y se distancia, porque ¿cómo vamos a estar con aquellos que al menos los domingos parecemos tan santos y perfectos? Y nos da pena. Pero aquí no estamos gente que haya sido hecha perfectamente santa, sino que ha sido declarada perfectamente santa, porque hemos creído en el verdadero y único Salvador. Sin embargo, seguimos en el proceso, y en el proceso tenemos que lidiar con estas cosas. Y cuando seguimos cargándonos culpa por algo que tú ya declaraste perdonado, Señor, estamos confiando más en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras emociones, que en la verdad objetiva, clara, firme, segura que es tu Escritura. De tú has prometido perdonar completamente todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Que hoy abandonemos esa forma de orgullo que nos dice que no podemos confiar en ese perdón total y absoluto. Y por tanto nos sigue aquejando con culpa y con vergüenza. Pero también cuando es claro y evidente que hay algo que podemos hacer todavía para revertir la mala decisión o de plano aquel pecado que cometimos contra ti, contra alguien más o contra nosotros mismos, danos el valor y la fuerza y la constancia para hacerlo así.